¿Cómo funciona? De nuevo, aquí lo que tenemos acá abajo son diferentes bases de datos, llámese SQL, Oracle, eh, archivos planos también. Y lo que tenemos aquí en medio es la capa de virtualización. La capa de virtualización donde están las vistas, ajá, y el optimizador, que es el motor propio de TIBCO Data Virtualization, que es el que hace la, el plan de ejecución para extraer la información, para traer la información, no para extraer. Entonces, se hace la solicitud de parte del usuario con su herramienta de BI. El optimizador, con base a la vista, va y trae los datos que se necesitan en esta solicitud. Se extraen los datos, se ponen a disposición del usuario y el usuario lo recibe. Entonces, no hay réplica de datos, simplemente se manda nada más el resultado del query. El optimizador hace las búsquedas de tal forma que permite aplicar un primer filtro. Por ejemplo, perdón que siempre use el caso de clientes y órdenes, pues tiene que ver con el demo que vamos a usar, pero si yo quiero saber los resultados de las órdenes, por ejemplo, de un cliente, pues mando primero el query a la base de datos de clientes para que nada más se extraiga los clientes de los que estoy hablando, luego voy a órdenes, ya va a ser un query optimizado de tal forma que nada más me va a traer las órdenes de esos clientes y luego las va a ordenar, no sé, por precio o por como se haya puesto en las reglas, ¿no? Entonces, así es como funciona. Puede haber, como comentaba al principio, eh, casos en los que haya reportes que por el tamaño, el número de registros, la fuente en la que se encuentra, nos convenga. Este es un tema que tenemos que se hace durante el diseño. Podemos usar un caché donde guardemos esa información de tal forma que de nuevo viene la solicitud, ya tengo información guardada en caché, viene la solicitud, el optimizador identifica que una de las fuentes la tenemos guardada en ese caché, hace la búsqueda y se sirve la información al usuario, ¿no? ¿Cuáles son los distintos componentes? Ahorita vamos a hablar de ellos, pero de nuevo tenemos los componentes que nos permiten conectarnos a través a diversas fuentes SQL con ODBC, JDBC, web services, mensajes, bases de datos para Big Data, Java o APIs. Luego viene la capa en donde hacemos la calidad de datos, es decir, por medio de reglas o por medio de combinaciones podemos mejorar los datos para ponerse al usuario, el gobierno con la parte del acceso y el caché, un repositorio de metadatos donde guardamos toda la información referente a los datos que estamos trayendo y sus fuentes, la parte de seguridad, eh, optimizadores y algoritmos y el motor de ejecución. Y después viene, podemos, una vez que traemos, nos conectamos a las fuentes, hacemos las vistas, las ponemos a disposición del usuario para que haga su conexión como si fuera una base de datos SQL, como un web service, o a través de mensajería. Y obviamente la herramienta tiene toda su capa de desarrollo. Aquí nada más quiero hacer un apunte respecto a cuando llamamos desarrollo, nos referimos a hacer esta combinación de vistas y conexión a fuentes. Casi todo es drag and drop o point and click, aunque sí hay algunas cosas que se pueden programar, pero no es que todo esto se vaya a hacer vayan a tener ustedes que hacer código, ¿no? Entonces, ¿dónde están los adaptadores, el estudio, que es donde trabajamos, el descubrimiento, que tiene la capacidad de ustedes conectarle una base de datos e identificar las relaciones que puede haber entre las tablas, los campos. El directorio de negocios, que lo vamos a ver, la parte de administración, despliegue, monitor y clúster. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, ahora vamos a entrar a ver cada una de estas características, platicar muy rápido a qué se refieren cada uno de ellos. Tiene este componente que es el Business Directory, que es básicamente una herramienta de colaboración para que todos los usuarios de la información que publica TDB
puedan enriquecer esa información y ponerla a disposición de distintos departamentos para que todo el trabajo que hace un área, por ejemplo, finanzas ya tiene todos los reportes de compras y ahora la parte de supply quiere conocer o obtener información o conectarse a TDB, puedes abrir ya todos los reportes, las fuentes y las conexiones que tienen ahí, ¿no? Como les comentaba, el tema de Discovery, poderse conectar a las distintas fuentes y descubrir las relaciones con ellos, generar diagramas entidad-relación, para el caso donde no conociéramos nosotros cuál es la estructura de los datos de cierta fuente, por ejemplo, ¿no? Tiene el componente de estudio, que lo vamos a ver en el demo, pero básicamente es donde se arma todo lo que vamos a poner a disposición de los usuarios. Adaptadores, ahorita vamos a ver todos los adaptadores que podemos usar. La entrega de los datos, principalmente, y lo vamos a ver es, podemos usarlo, podemos publicar las vistas como si fuera una base de datos, así lo ven los usuarios desde sus aplicaciones, o como un web service. El repositorio de metadatos, información de los datos. Y aquí muy importante la parte de seguridad. Se puede integrar con servicios de directorio para autenticar el usuario y la herramienta con base a eso o su propia autenticación, eh, poder dar acceso ya sea a las vistas completas o incluso se puede poner control de seguridad a nivel campo. E incluso tiene funcionalidad, por ejemplo, de enmascarar. Habrá algún dato que para que el usuario pueda ver una parte y nada más se le deja, por ejemplo, los últimos dígitos, pero no tengo que hacer vistas diferentes para gerentes, para operativos o para directores, ya que con la funcionalidad de enmascarar, puedo con la misma vista dar distinto tipo de visibilidad a los diferentes usuarios, ¿no? El manejo de caché, como ya lo habíamos dicho, para mejorar el desempeño. El gobierno de los datos, tengo la capacidad de poder identificar el linaje de los datos, desde dónde vienen, cómo llegaron a la vista que estoy publicando y la seguridad que aplico en cualquier lugar de todas las transformaciones o las vistas que hice, se conserva durante toda la vida del dato, ¿no? La parte de administración, ahorita la vamos a ver un poco. El gestor de despliegues, básicamente yo puedo ir trabajando en una nueva vista o varias nuevas vistas, publicarlas y al final hacer el deployment de eso a todos los nodos del clúster o al clúster productivo de TDB. El monitor para ver el desempeño. Puedo configurar alertas, ver cuál es la utilización desde una vista hasta, por ejemplo, un nodo en el clúster. Y este es un punto muy importante. La solución tiene construido ya lo que llamamos Active Cluster, de tal forma que yo puedo desplegar mi implementación de TDB en distintos servidores, en nodos, y puedo hacer la distribución de la carga de esos nodos con la misma configuración del el Active Cluster o el cluster activo, o puedo incluso utilizar un balanceador de carga externo que permita distribuir la carga entre los distintos clusters de tal forma que pueda ser muy efectivo y eficiente la disposición de los datos para los usuarios. Este sería un ejemplo de arquitectura donde vamos a combinar toda la información que tienen en sus sistemas transaccionales. Tenemos ya algunas bases de datos donde están guardando información en formato Big Data. Eh, Sigo teniendo mis ETLs, donde tengo mi Data Mart y mi Data Lake. Combino todo eso en la nivel TDB y después lo pongo a disposición de los usuarios para que hagan desde simplemente reportes hasta, eh, hasta aplicar temas de Machine Learning e inteligencia artificial.
Ahora vamos a hablar, les voy a platicar el demo cómo lo estamos configurando. Y el demo consiste en tres, tengo un caso. La gente de ventas y de dirección necesita saber cuáles son las ventas que ha tenido un cliente por producto. Y la información de clientes la tengo en una base de datos Microsoft SQL. La información de las órdenes está en una base de datos Postgres y mi catálogo de productos lo tengo en archivos XML. Entonces el usuario hace ese requerimiento, cómo puedo hacer para identificar qué es lo que más se le vende a un cliente, poder saber cuál va a ser la posible venta cruzada, en qué producto, no, en donde hay white spaces con los clientes, qué producto no nos compran. Entonces, ese tipo de análisis que no lo puede hacer actualmente nada más viendo las órdenes, ¿no? Y como lo vamos a hacer, eh, nos vamos a, tenemos, como les decía, las distintas bases de datos de clientes, órdenes de compra, órdenes que están en la misma base de datos, detalles de órdenes y producto. Después vamos a hacer una combinación donde vamos a combinar las órdenes y su detalle y el cliente. Y al final vamos a entregar la información completa hacia los usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo, con ese diseño que les comentaba. La capa física, que es donde casi hago una vista uno a uno con una tabla de una base de datos. Luego la capa de negocio, donde combino toda esa información, órdenes, order details y productos, y clientes con clientes y órdenes de compra. Y finalmente respondo la respuesta del negocio en la capa de aplicación.